La Fundación Politécnico del Norte y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador le dan la más cordial bienvenida a Sonia Amparo Guerrero Cabrera, psicóloga de la Universidad de Nariño con énfasis en psicoanálisis, magíster en hermenéutica literaria de la Universidad EAFIT, docente investigador en las áreas de lenguaje, educación, hermenéutica y relaciones interartísticas, a cargo de asignaturas en dichas áreas. Coordinadora del programa Prensa Escuela, en el cual se trabaja la lectura con criterio, la producción de contenidos con responsabilidad y la formación ciudadana. Miembro del grupo de investigadores ESINET de la Universidad de San Buenaventura. Autora de textos académicos, productos de investigaciones de diferentes proyectos en humanidades. Investigador junior en miniciencias, avalado como par académico. Bienvenida, Magíster. Hola a todos, mi nombre es Sonia Guerrero y soy docente de la Universidad de San Buenaventura de Medellín. Vengo a compartirles el trabajo Ciudadanía y Memoria Colectiva, Asuntos Narrativos. Quiero empezar hablando sobre el programa Prensa Escuela, que en Medellín funciona bajo el convenio entre el periódico El Colombiano, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad de San Buenaventura. Ofrece un espacio de formación para jóvenes universitarios y de colegios interesados por la construcción de ciudadanía, por el manejo responsable de la información y la valorización de la lectura y la escritura como prácticas indispensables para mejorar la calidad de vida. Todo esto se realiza en el marco de la estrategia denominada El Taller, un ciclo que dura alrededor de 9 meses y que se desarrolla ofreciendo en primer lugar una capacitación que les permite a quienes se vinculan como talleristas apropiarse de herramientas de los géneros periodísticos y contextualizar sus conocimientos previos en aras de pasar a construir talleres. Estos luego se realizan con estudiantes de distintas instituciones educativas de Medellín que acuden a Prensa Escuela, como se dijo, buscando un lugar alterno de aprendizaje con énfasis en la comprensión de las problemáticas de la realidad. Además, para Prensa Escuela, la investigación es una oportunidad para profundizar en la comprensión y análisis de elementos claves de sus labores. Por ello se construyó el proyecto denominado Configuraciones de Memoria Colectiva en participantes del programa Prensa Escuela entre 2015 y 2016. La investigación se desarrolló bajo una metodología cualitativa, teniendo en cuenta la importancia del contexto para la investigación cualitativa. Esta se constituye como la ruta por excelencia a la hora de desarrollar proyectos que buscan entender una realidad en un contexto natural, en los que adquieren sentido sucesos, personajes y fenómenos sociales, tal como ocurrió en este estudio, que por medio de las narraciones construidas por los participantes del programa entre 2015 y 2016, se indaga por las concepciones de memoria colectiva allí configuradas. Dichas producciones son naturales en cuanto se dan en un ámbito de formación y recogen las vivencias, conocimientos y opiniones de los participantes. Ahora, el análisis de dichos textos se realizó a través de un enfoque hermenéutico de carácter dialéctico. Desde la perspectiva de Martínez, 2002, se usa el método hermenéutico dialéctico porque permite interpretar las relaciones, causas o consecuencias entre los elementos de un fenómeno social. De esta forma, y en consonancia con otra característica de la investigación cualitativa, el método dialéctico posibilita la interpretación de la realidad y la indagación por el sentido. En este escenario se recurrió además a la revisión documental como una técnica para seleccionar y organizar el corpus de estudio, es decir, las narraciones publicadas en el taller anualmente. Luego, en la elaboración se realizó la elaboración de matrices descriptivas para buscar los temas y características de las categorías que emergieron en cuanto a la noción de memoria colectiva y así poder entablar las relaciones que tiene con la ciudadanía.
Entonces, es conveniente en primer lugar establecer algunos referentes teóricos que conforman la noción de memoria colectiva y de ciudadanía, para luego evidenciar cómo se configuran y se relacionan en los textos de los participantes. Se retomaron los postulados de Halbach como referente teórico principal sobre memoria colectiva, debido a su énfasis en el vínculo social que generan las vivencias compartidas, expresadas en un lenguaje común que les otorga sentido a los hechos del mundo, elementos indispensables para la convivencia y que muestran el carácter múltiple y dinámico de la memoria colectiva. Así se entienden las experiencias humanas como parte de un todo, de una red de sentido que por medio de grupos más pequeños ofrece a sus miembros pautas para cómo recordar el pasado, qué sucesos se olvidan y nuestra manera de reparar acontecimientos trágicos o violentos, así como rescatar los valiosos. Por tanto, la realidad cuenta con diferentes versiones o narraciones que dependen de unos marcos sociales generales, que son el espacio, tiempo y lenguaje, y unos específicos: familia, estatus social y religión. En este sentido, el pasado no es estático, es una construcción de los miembros de un grupo que van narrando su realidad. Lo anterior se ancla al tema de ciudadanía desde el punto nodal de las narrativas, ya que la memoria colectiva tiene una estructura narrativa y la ciudadanía una dimensión hermenéutica. La ciudadanía se entiende como la capacidad de dialogar, el respeto por la diferencia, la toma de decisiones autónoma y el cuidado del bien común. Valderrama 2007. Si la memoria colectiva permite la creación y fortalecimiento de lazos sociales, posibilita la elaboración de nuevas maneras de entender el pasado y de buscar soluciones que incluyan las voces de todos y promuevan la justicia. Se hace indispensable entonces considerarla para la construcción de ciudadanía. Con esto en mente, se establecieron para el análisis de las narraciones consignadas en el taller algunos temas relevantes, de los cuales se expondrán identidad y territorio y reconstrucción del pasado, a partir de los cuales emergieron unas categorías que pasaré a detallar. Se identificó entonces que el tema de identidad y territorio se encuentra ligado al conocimiento de sí mismo, pues en la memoria colectiva se posibilita el reconocimiento del rol de cada uno en sus grupos y avala tanto la permanencia como la participación. Es por eso que en los textos, cuando se habla de sí mismo, aparecen aquellas figuras que en el pasado y en el presente son una guía de vida o confrontan la identidad de los jóvenes. Siendo la identidad un proceso no acabado, las personas van construyendo maneras de ser en relación a un espacio. Cuando se apropian de él, se convierte en territorio y puede habitarse. Esto es relevante para la ciudadanía en cuanto uno de sus elementos es el cuidado del bien común. Cuando en una narración aparecen los significados y prácticas que surgen a partir de un lugar, se muestra la representación social del espacio, otra de las categorías que los humanos realizan para entender y actuar en un determinado escenario. Ese es un modo más firme de transmitir el sentido de pertenencia y la importancia de cuidar los recursos comunes, pues están llenos de sentido y enmarcan los intercambios sociales. Aquí es conveniente añadir que las narraciones también se convierten en un bien a proteger, pues ellas posibilitan un diálogo e intercambio. De este modo, las narrativas son un aliado para la ciudadanía en cuanto denuncian y advierten y llevan a su mismo autor a pensar la realidad, ejercicio necesario para la autonomía. A esta manera simbólica de habitar un espacio y la construcción de la identidad que ello posibilita, se une el asunto de objetos que guardan memorias, ya que los seres humanos son capaces de atribuirle cualidades a objetos más allá de su realidad objetual y pueden servir para mantener y construir recuerdos, es decir, que la memoria colectiva se alimenta de ellos. Entonces, los objetos aparecen en las narraciones como puntos de anclaje para los vínculos e intercambios sociales, de allí su gran importancia para la memoria colectiva y su posible aprovechamiento para la ciudadanía. Para pasar al siguiente tema identificado, reconstrucción del pasado, se hace necesario mencionar al lenguaje como el posibilitador de dicha acción, la capacidad de crear una representación mental del mundo llena de sentido, ubica a los humanos en una dimensión simbólica.
Allí los hechos no permanecen estáticos, sino que son revividos en el lenguaje. La narración de lo acontecido implica en primer lugar una postura desde la que se enuncia. Se decide qué es lo más relevante, a quiénes se incluirá y lo que se espera del otro. Por ello, la memoria colectiva propuesta por Halbach indica que la memoria individual es una perspectiva que se une al tejido social, es en sí un aporte. Desafortunadamente, en muchos de los textos de los jóvenes, la reconstrucción del pasado conlleva el relato de los horrores de la violencia, las angustias de la pobreza y el dolor de la muerte. Sin embargo, no son narraciones sobre odio o venganza, sino que funcionan como un clamor, pues hacen un llamado a detener la guerra, a alejarse de la agresión y a buscar nuevos modos de vida. El asunto de cumplir metas académicas también es un tema recurrente en los relatos, pues estos jóvenes le dan un lugar predominante a sus logros académicos para retribuir en algo el esfuerzo a sus familias. Así se evidencia cómo la identidad y la memoria colectiva se alimentan de los grupos sociales. Este anhelo de responder con algo positivo ante los actos del otro es un potencial para la construcción de ciudadanía, pues la actitud de los jóvenes de saberse parte de una familia puede extenderse a lo comunitario. Aprovechar su energía y creatividad permite crear maneras renovadas de convivir. Finalmente aparece de manera explícita en las narraciones el asunto de contar para no olvidar, expresando la necesidad de mantener los recuerdos sobre personas, lugares, objetos, paisajes y acontecimientos que dan sentido a la realidad. Esto es especialmente significativo para la escuela en cuanto al lugar de encuentro y en el que se da la alfabetización, pero leer y escribir son prácticas socioculturales, es decir, actos que ofrecen expresión, reparación y vida. Como conclusión, quiero mencionar que debido a que Colombia es un país con un sinnúmero de conflictos violentos, se hace necesario escuchar las voces de los jóvenes para crear nuevas maneras de convivencia. La apropiación de la historia no se reduce a el acopio de fechas y personajes, sino que requiere una reflexión pensada en clave de convivencia. Entonces, la relación entre memoria colectiva y participación política es una variable indispensable de atender si se buscan generar los cambios que actualmente el país necesita, y no solo para que más personas vayan a las urnas, sino para que dicho ejercicio devenga de una reflexión constante. El mayor logro que se puede alcanzar cuando la cultura de un pueblo y sus procesos educativos van de la mano es que la construcción del conocimiento se dé desde diferentes contextos de una sociedad y que procure herramientas de aplicación en distintas situaciones. Es decir, que lo que se aprende en la escuela sirva para la vida. Muchas gracias por su atención. Concluida la oratoria, los invitamos a plantear sus inquietudes para comenzar la interacción ponente-audiencia. Muchas gracias.